Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Es lunes y como siempre, qué bueno que nos acompañan a esta cita que tenemos para platicar entre todos. Hoy estaremos abordando el tema de la transparencia, por supuesto, los gobiernos opacos, de qué se trata ese tema de la rendición de cuentas, el derecho a la información y, por supuesto, cómo maneja la transparencia el Instituto Electoral del Estado de México. Así que la invitación para que se queden con nosotros. Bienvenidos. Para abordar el primer tema con nosotros está el ingeniero Pablo Carmona Villena, él es jefe de unidad, a quien saludo con mucho gusto, de Unidad Informática y Estadística del IEM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, Lupita. Además de un tema bien apasionante, ¿no? Sí, es un tema muy satisfactorio para nosotros en la institución. Porque están haciendo bien las cosas. Oye, vamos, si te parece bien, a revisar lo que tuvimos el programa anterior y de regreso empezamos a que nos comentes y que nos des detalles de lo que se hace en el IEM y cómo rinden cuentas, cómo está el tema de la transparencia. Pero vamos a conocer lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior, Gustavo López Montiel, director del Centro de Formación y Documentación del IEM, nos visitó para platicar sobre los estudios de posgrado del IEM, así como del 16º Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político. Bueno, es un certamen que tiene ya 16 años con que se realiza. A lo largo del mismo pues ha habido diversos espacios de participación que se abren a todas aquellas personas que por un lado hayan escrito una tesis en cualquier grado, o personas que escriban un ensayo y sobre temas político-electorales. Y a final de cuentas, a lo largo del proceso, se ha venido madurando un poco la forma en la que pues, se genera participación. Hemos mantenido un promedio de unos 80, incluso en algún momento hubo 120 trabajos que nos enviaron. Asimismo, Roberto Moreno Espinosa, profesor e investigador de la UAM, Campus Amecameca, nos explicó los procesos por los que ha atravesado nuestro país para la construcción y fortalecimiento de la democracia. Y la democracia tiene un mayor nivel de participación, mayor nivel de actores y, por ejemplo, en diversos países y en el nuestro podría incluso ejemplificar en algunos aspectos, ya disponemos de un sistema de partidos. En ese sentido ya hay por lo menos 2 o más partidos políticos que tienen la posibilidad de obtener sus fines, de participar en el poder, de participar después en la gestión pública, en los 3 órdenes de gobierno, porque pues, la alternancia política se ha dado ya en los 3 órdenes de gobierno y esa es una serie de cuestiones que definitivamente nos permiten afirmar que el sistema democrático es un sistema democrático adecuado, que es perfectible y que a toda la ciudadanía, a los televidentes, a académicos, el ciudadano de la calle, nos corresponde aportar nuestro granito de arena para cada día brindarle una mayor calidad a la democracia. Bueno, y también le tengo un resumen de lo más importante, las actividades que se han realizado a lo largo de la semana. Aquí se las dejo. En sesión extraordinaria, los integrantes del Consejo General del IEM coincidieron al señalar que el principal activo del instituto son los servidores públicos electorales, al ser un ejemplo por el grado de profesionalización que han alcanzado. Por tal motivo, se llevó a cabo la aprobación de los lineamientos para la evaluación del desempeño en órganos centrales 2013 del Servicio Electoral Profesional, instrumento que tiene por objeto transparentar la evaluación del desempeño de los servidores públicos electorales del IEM. En sesión ordinaria, los integrantes de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática del Instituto Electoral del Estado de México recibieron los informes presentados por las distintas áreas del instituto, a efecto de conocer los avances y el desarrollo de las actividades enmarcadas en el Programa Anual de Actividades 2013 en esta materia, destacando las relativas a la segunda muestra de teatro infantil sobre valores democráticos,
así como el desarrollo del ciclo de conferencias sobre cultura política democrática y educación cívica, el programa de televisión Entre Todos y Detrás de tu voto hay buenas noticias, la 5ª promoción de la maestría en Derecho Electoral y la 3ª promoción de la maestría en Administración Electoral, entre otras actividades. Derivado de un trabajo exhaustivo y sistematizado que ofrece los datos estadísticos sobre la organización, desarrollo y vigilancia de 10 procesos electorales ordinarios y 3 extraordinarios que ha llevado a cabo desde antes de su creación y hasta el año 2012, el Instituto Electoral del Estado de México pone al alcance de los interesados en los comicios de la entidad el Sistema de Consulta de Memorias Electorales 1993-2012, así como el Sistema de Consulta de la Estadística Electoral de los Procesos Electorales 2000-2012, a través de la página de internet del Instituto www.ieem.org.mx, bajo un formato accesible y ágil. De acuerdo con las bases establecidas en la convocatoria, en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México se llevó a cabo la fase de preinscripción, revisión y recepción de documentos, correspondiente a la 3ª promoción de la maestría en Administración Electoral, posgrado del IEM, que tiene como objetivo generar profesionales y especialistas con capacidad para desarrollar investigación científica innovadora dentro del ámbito de la administración electoral, a nivel nacional e internacional. Bueno, pues mucho movimiento en el Instituto Electoral del Estado de México, como usted pudo ver en este resumen. Y Pablo, platicar esta noche contigo de Internet, de la página y además de transparencia. Decías el otro día en un programa de radio que es un medio fundamental para conseguir información en Internet. Ya no podemos ubicar la sociedad actual sin esta herramienta, pero tú también advertías aguas, porque no todos los lugares a los que vamos a consultar tienen cosas pues reales y que son fidedignas y que tenemos que estar atentos también en qué sitios caemos. Sí, viendo la evolución de nosotros como humanidad, observamos que hasta hace relativamente poco tiempo la forma de difundir los conocimientos era precisamente a través de programas como este, o sea, de televisión, de radio o anteriormente en publicaciones impresas. De hecho, cuando inician todos los órganos electorales en el país ya ciudadanizados, la forma de difundirlo es precisamente a través de sus impresiones. Con el paso del tiempo, estas impresiones se pudieron hacer en otros medios electrónicos, por ejemplo, un CD, un DVD, posteriormente. Sin embargo, la aparición del Internet o su posibilidad de que en cualquier área del país, en cualquier región, puedan tener ese acceso a Internet, permite precisamente que la información ya pueda ser publicada en el Internet. Y bueno, como todos sabemos, el Internet no tan solo permite la publicación de trabajos, sino también la difusión de las actividades, ¿no? En ese sentido, el Internet ha sido un elemento que potencializa la comunicación de las instituciones o organizaciones, empresas, etcétera, con el público. Pero nos ayuda además a que tengamos más información más rápido y en el caso del Instituto Electoral, por ejemplo, que tengamos información fresca a la mano. No, ya no se puede ocultar nada, está todo pues para que la gente lo pueda revisar en el momento en que quiera. Así es. En el caso particular del Instituto Electoral ha sido una política el hecho de que la página de Internet sea un elemento de dar a conocer al público en general los programas, las acciones, las actividades que están desarrollando. No tan solo eso, ¿no?, sino el resultado de las mismas. Y naturalmente se tiene que presentar oportunamente y en consecuencia pues lo que se esté haciendo más recientemente. Naturalmente hay todo un conjunto de elementos de información que vale la pena enunciar, esperemos que tengamos el tiempo suficiente, precisamente para hacer transparente, para dar a conocer a la ciudadanía lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, y mientras vamos a unos mensajes, si nos dejas la página para que algunos empiecen a conocer, a lo mejor muchos no se han metido en alguna ocasión, a lo mejor otros han llegado por necesidad, algunos por curiosidad, pero si nos dejas la página para que nuestros amigos empiecen a revisar de qué se trata. Claro que sí, ojalá y lo accedan, es www.ilatina.org.mx. Muy bien, regresamos entonces, quédese con nosotros, no se vaya.
Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Sí, y en algunas no, porque a veces uno no sabe de internet y no las abre, y es por eso, y hay unos que pues ni la usan. En algunas cuestiones es muy importante y es más fácil, ¿no? Sí, es muy importante porque pues podemos darnos cuenta de cosas que en una biblioteca o en algún otro medio no nos podríamos enterar. Claro, porque ahora es una herramienta que están utilizando muchas personas para informarse, ¿no? Pues porque nos podemos enterar de muchas cosas importantes, podemos obtener más conocimientos que no sabemos en poco tiempo y en lugares diferentes. Yo digo que muchas de las cosas que vienen ahí es de gran importancia, porque ahorita tú ya nada más vas, investigas y fácil. Estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros y escuchábamos la opinión de los ciudadanos, pero ¿qué pasa con la ley de transparencia? ¿A qué está obligado el Instituto Electoral del Estado de México? En el contexto de la necesidad de transparentar las acciones, la ley de transparencia del Estado de México obliga a que todas las instituciones que reciben presupuesto estatal tienen que dar una información pública de oficio. Esto es, existe un principio de máxima publicidad, o sea, dar a conocer el máximo de información que se tiene de las acciones que se realizan y naturalmente de en qué se gasta el presupuesto. Ese es, creo yo, el principio de la transparencia en forma general, que las autoridades informen en qué están gastando, claro, en el contexto de sus actividades, ¿no? Esto es que la sociedad debe de estar enterada para que pueda ser realmente un contrapeso al Estado. En ese sentido, el Instituto Electoral del Estado de México, como un sujeto obligado de la Ley de Transparencia del Estado, tiene 23 rubros en los cuales debe de informar. Algunos de ellos son precisamente el directorio, o sea, quienes integran la institución, también tiene que dar a conocer cuáles son sus percepciones dentro de la institución, naturalmente. Hasta ahí es una obligación en cuanto a dinero. Sus otros datos personales de los que trabajamos ahí no deben de ser conocidos, porque también la ley de transparencia tiene su contraparte, que es la de protección de datos personales. Información reservada, ¿no? Así es, información confidencial y que por lo tanto no hay obligación de dar a conocer. Por ejemplo, la Federación tiene la posibilidad de que quienes trabajan en ella pueden optar por dar a conocer sus bienes patrimoniales, pero en el Estado de México y en forma general en los estados en la República no hay esa opción. Hay la necesidad de tener una protección sobre los datos de cada persona, ¿no? Sobre todo en el contexto desafortunado de que los delincuentes puedan hacer un mal uso de dicha información personal. Pero lo que concierne a los gastos de la institución
en el ejercicio de su presupuesto público, naturalmente que tienen que darse a conocer. Esto yo considero que es una medida muy acertada de nuestras leyes, ¿no? Entre muchísimas otras cosas, ¿no? Porque se publica desde el directorio, pasando por licitaciones, presupuesto, información de actividades, de lo que hace el Consejo, en fin, muchísimas áreas. Así es, estamos obligados precisamente a dar cuál es nuestro programa de actividades, esto es, qué es lo que nosotros hacemos y el resultado de nuestras acciones. El resultado de nuestras acciones desde dos enfoques. Uno de carácter económico, es decir, cuánto dinero se tuvo que invertir para conseguir eso, y el otro es, por ejemplo, la estadística electoral. La estadística electoral que, como se mencionaba al principio, sí, tenemos datos desde 1993 a la fecha. Entonces son los resultados de nuestras acciones. También tenemos la posibilidad o la obligación, dependiendo del enfoque, precisamente de cómo se llevaron a cabo las licitaciones. Que tuvimos que gastar en comprar alguna cosa, pero de qué forma es que nosotros decidimos a quién o quién nos proveía ese servicio o esos bienes. Esto es muy interesante. ¿Cómo le hacen para que la página sea de fácil acceso y además sea interesante? Hay algunos indicadores, hay algunas normas para poder hacer una publicación en la página web. Lo que nosotros hemos optado, por ejemplo, es que en nuestra página tenemos un menú principal que nos lleva a aspectos, por ejemplo, como quiénes somos, que nos conozcan, cómo estamos integrados, cuáles son los órganos colegiados que dirigen nuestra institución, cuáles son las atribuciones de cada una de nuestras direcciones, pero aparte de ello también tenemos una sección de anuncios. Decimos, estas son nuestras actividades más recientes, por ejemplo, lo que está trabajándose actualmente es lo que se mencionó en cuanto a la promoción del certamen de ensayo y tesis de carácter político. Estamos en su versión 16, o sea, la institución lo ha hecho año con año y es un evento en donde ha participado hasta un centenar de trabajos, lo cual es muy importante para nosotros como difusores de la cultura política. También tenemos la obligación de colocar anuncios en cuanto a las convocatorias para los estudios de maestría en Derecho y en Administración Electoral. Otros tipos de eventos diversos, de que hay conferencias, hay presentaciones de libros, en fin, todas las actividades que nosotros tenemos en cuanto a difusión de nuestra cultura política. Y cuando es proceso electoral, toma una situación muy importante, pues toda la información referente a los procesos electorales, cómo se organizan, quiénes están trabajando con nosotros, etcétera. Tema que actualmente podemos ver en nuestra página en un botón que se denomina Más Transparencia. Es decir, en el instituto hay una cultura y una actitud hacia la transparencia que damos a conocer datos que van más allá de lo que nos obliga la ley respectiva. Tú decías algo que me pareció muy interesante en una entrevista que tuviste, en el sentido de que a ustedes les conviene que haya menos solicitudes de personas que quieren alguna información, que ustedes están luchando precisamente porque toda la información que genera el instituto se tenga y que no haya necesidad de un ciudadano de hacer todo este trámite, de acudir al Instituto de Acceso a la Información y pedir a través de otro algún dato. Sí, precisamente porque es nuestra intención como política de difusión de nuestras actividades poner lo más cercano posible a todos nuestros paisanos y a otros estudiosos de otras partes de la República y del extranjero, naturalmente, toda la información que generamos. Hay un dicho que es muy cierto, que dice que el conocimiento, el amor y otros elementos no sirven de nada acumulados. O sea, es mejor distribuirlos. Es mejor hacer del conocimiento un conocimiento universal, ¿no? En ese sentido es una de las políticas, de las actitudes de nuestra institución para poder estar congruentes con difundir nuestra cultura.
Ahora, ¿quiénes son los que más consultan la página? Tengo entendido también que hay un número de consultas bastante importante a cada mes, pero en particular con el Instituto Electoral del Estado de México, si hacemos un comparativo con otros institutos. Mira, naturalmente depende mucho de una cuestión coyuntural. O sea, en qué momento estamos y es cuando hay mayor consulta de información. Por decirte algo, cuando hay una elección presidencial, quien resulta ser más consultado de los órganos electorales, naturalmente es el IFE. Pero cuando, por ejemplo, tuvimos el desarrollo del proceso electoral para elegir gobernador en 2011, quienes fueron más consultados pues, fue el Estado de México. Entonces depende de los momentos y de los procesos electorales. ¿Quiénes son los que consultan más? Naturalmente los estudiosos. Estamos hablando bien sea de estudiantes o bien sea de profesionistas en el ámbito político, quienes más nos consultan naturalmente. Oye, la ciudadanía en general tiene este interés, esta espinita por saber qué es lo que está ocurriendo con los institutos, con los órganos que nos tienen que brindar información. Sí, tanto ellos como los líderes de opinión. Los líderes de opinión también nos consultan mucho y sus preguntas se refieren mucho a cómo es que se están utilizando los recursos públicos. Sí son temas de particular interés. La ciudadanía en general, sí, pero tenemos que ver lo que comentaban en las entrevistas que se hicieron, sí, que el acceso a Internet en nuestro país todavía no está difundido masivamente. Sí es cierto que entran diferentes niveles económicos, culturales, pero estaríamos hablando de que quien acude tradicionalmente al Internet está en alrededor del 40% de nuestra población. Naturalmente las reformas a las telecomunicaciones van en ese sentido, ¿no? De que el Internet sea un elemento de cómo conocer las cosas que están ocurriendo en este momento, ¿no? Anteriormente, como lo comentábamos al principio, las formas de conocer las actividades que se realizan en diferentes instituciones pues es a través de los medios de comunicación, particularmente radio, televisión y los medios impresos, ¿no? Entonces había muchísima publicación de acciones, pero conforme pasa el tiempo, cultura ecológica y otros aspectos de la vida moderna obligan a que la forma de conocer lo que está sucediendo sea, por ejemplo, por el Internet. Yo creo que va a ser la herramienta fundamental para conocer las acciones en adelante. Bueno, y para quienes no han revisado la página, hay que acercarse, hay que conocer y además hay que ser conscientes, Pablo, de que debemos pues obtener la información que está ahí, debemos conocerla, es para nosotros, ¿no? Sí, ese es uno de los temas principales de nuestra institución, que nos conozcan, que tengamos cercanía. Aparte de la página, nosotros, como se ha sabido, tenemos publicaciones, tenemos conferencias, tenemos acercamientos con la sociedad de diferentes maneras, pero particularmente en nuestra página está integrada de tal manera que para el rubro de transparencia en particular tenemos un botón que se llama Instituto Transparente, en donde se puede acceder a los 23 rubros que indica la ley. Por ahí tenemos 2 o 3 que no tenemos información de ello. Uh-huh. Por ejemplo, un padrón de beneficiarios. No lo tenemos porque nosotros no somos una institución que dé beneficio social estrictamente, que apoyemos a la gente con algún programa de algo parecido. Ese no nos compete, pero sí tenemos información. Por ejemplo, ¿cuáles son nuestras normas? ¿Cómo es que nos regimos nosotros? ¿Cómo es que estamos estructurados? Que nos conozcan para que nos puedan demandar más información incluso, ¿no? Nosotros nos sentimos muy cómodos cuando nos preguntan, cuando nos están cuestionando acerca de las cosas, ¿no? ¿No hay nada que esconder? Afortunadamente no. Muy Afortunadamente bien. No. Pues Pablo, un gusto poder saludarte como siempre. Ha sido muy gentil. Muchas gracias. A tus órdenes. Hasta luego, muy buenas noches. Y vamos ahora a unos mensajes. Enseguida estamos de regreso para seguir platicando de transparencia, así que la invitación para que sigan con nosotros.
Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Y seguimos hablando de transparencia, como les había comentado, y para continuar con el tema está con nosotros la doctora Hilda Naessens. Ella es investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM. Doctora, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme a compartir este programa con ustedes. Además, el tema de la transparencia que está, pareciera el término de moda, en boga, tú dices que bueno, incluso hasta por ahí hay cuestiones de carácter de superación personal que de pronto se meten en esta materia. En realidad, el término transparencia es un término que ha llegado, digamos, a la sociedad de una manera bastante reciente. Lo que sucede es que se lo ha aplicado, ¿no es así?, en distintos campos, en distintos aspectos, pero en realidad, digamos, lo que a nosotros profundizamos es su aplicación en el campo político, digamos, ¿no?, precisamente, porque efectivamente se lo ha utilizado hasta incluso como una motivación, ¿no es así?, para la superación personal, para el bienestar de las personas, y sí, digamos que de alguna forma traducido al campo así de lo político, la transparencia es la búsqueda en realidad de un bien vivir, de un bienestar así a nivel democrático. Ahora, transparente puede ser un cristal. Lo que queremos es que las instituciones sean prácticamente como cajas de cristal, que los ciudadanos podamos ver qué es lo que hacen, cómo lo hacen. En realidad, la transparencia se utiliza el concepto de distintos modos. Efectivamente, hay un modo de utilizarlo que es como si fuera un objeto, ¿no es así?, algo transparente que se ve a través de. Incluso también se lo utiliza como hablando de una persona, o sea, una persona es franca, es transparente. Y en el sentido, digamos, ya aplicado al ámbito de lo político, en realidad la transparencia lo que pretende ser es la búsqueda de la información correcta, ¿no es así?, la búsqueda de la información correspondiente a cada una de las instituciones gubernamentales. Entonces, en ese sentido, de alguna manera, la institución gubernamental tiene que transparentar, o sea, tiene que poner en conocimiento de la ciudadanía toda aquella información que le corresponde a su funcionamiento. Hilda, ¿cómo se combina la democracia con la transparencia o en qué momento? Porque tú decías, bueno, es un término reciente, aunque hemos buscado desde hace mucho tiempo el que haya información, que se nos proporcione a los ciudadanos información. ¿En qué momento se cruzan la democracia y la transparencia? Bueno, la transparencia en realidad es, yo diría, un elemento fundamental de la democracia. O sea, no hay democracia si no hay transparencia. Entonces, en ese sentido, tenemos que asumir el valor y la importancia de actuar con transparencia, porque eso justamente va a posibilitar y va a facilitar el ejercicio democrático.
La democracia es posible si todos, o sea, entre todos los ciudadanos y los gobernantes nos apoyamos, nos ayudamos, digamos, integramos en una vida comunitaria en la que podamos no solo expresarnos, sino conocer todo aquello que se está haciendo y que se está realizando a nivel gubernamental. ¿Qué tan dispuestos están los gobiernos y las instituciones para ser transparentes, para que no haya opacidad? Hemos tenido información de gobiernos de los estados de la República Mexicana y cuando ya tenemos el dato es porque ya tienen un endeudamiento tremendo, nunca se le dijo al ciudadano porque hay corrupción en tal o cual institución. ¿Qué pasa ahí? Lamentablemente no hay un alto grado de transparencia. Como decíamos, la transparencia es una recién llegada así al ámbito político y en ese sentido lamentablemente no se la aplica como debería de ser. Efectivamente sucede que nos enteramos tarde, como quien dice, así que ha habido corrupción, que hay opacidad en el manejo del poder y eso efectivamente se debe a una mala aplicación o a una no aplicación de la transparencia. Y lamentablemente, así dentro de lo que es nuestro país, hay situaciones en las cuales nos encontramos con que prima, ¿no es así?, la opacidad y la corrupción y no lo que debería de ser, que es la transparencia. De todos modos, es necesario insistir, primero porque es un proceso. La transparencia no es algo que uno aprende de un día para el otro, sino que es parte de un proceso que se va dando en la vida del ciudadano y también en el ejercicio gubernamental. Entonces todos tenemos que aprender a ejercerla. Y en ese sentido muchas veces sucede que los gobiernos no están lo suficientemente preparados aún para hacerlo. Y por ello entonces nos encontramos con estas situaciones. ¿Qué pasa en otros países? ¿Cómo se lleva a cabo con esta obligación? ¿Cuál es la experiencia? Bueno, en otros países se advierte que hay un mayor ejercicio de transparencia. Sí, es cierto, no se llega a poder decir de que hay una transparencia absoluta, ¿no es así? Porque, bueno, somos humanos, somos limitados. Y en ese sentido también hay que decir que así el ser humano a veces también en otros países se deja corromper. Pero no somos puros. Exactamente, nadie, ¿no? Para nada. Porque uno pudiera pensar, no, bueno, es que en Finlandia, en Noruega, en Canadá. También suceden casos en los cuales lamentablemente no se aplica la transparencia en plenitud. Pero son mínimos los casos, ¿no? Pero bueno, eso depende de los países también. Es decir, hay países que tienen una mayor predisposición a ser transparentes por su modalidad, por su modo de ser, por sus costumbres, por su ser, podríamos decir. Pero hay otros países en los que en realidad la persona se deja influenciar o influir, ¿no es así?, a veces por sus necesidades, a veces por intereses personales, políticos, ¿no es así?, sociales, y eso afecta el ejercicio transparente. ¿Qué pasa con las leyes que tenemos en esta materia y que obligan a que haya información? ¿Por qué algunos sí las cumplen y hasta además no están tratando de revisar cómo se hace más eficiente, cómo se proporciona más información, cómo hacen que la gente triangule y que en vez de pedir al Instituto de Acceso a la Información se vayan directamente con ellos? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, en México existen leyes precisas sobre la cuestión de la transparencia. ¿No es así? Están distintas instituciones a nivel federal y a nivel de cada uno de los estados en los cuales se ha
digamos, organizado los institutos así correspondientes para este ejercicio. Pero hay que decir que todo depende de la información, así que muchas veces no tienen las personas. O sea, a veces las personas, el ciudadano es ignorante en cuanto a que no sabe o no conoce todo lo que puede pedir, todo lo que puede hacer, y en ese aspecto no ejerce ese derecho que él tiene. Y no es cuestión de que falten, siempre por supuesto en las leyes van a faltar algunos elementos, ¿no es así?, para hacerla más precisa y más exacta en su aplicación. Pero en este caso, en el caso de la transparencia, muchas veces sucede que es la falta de conocimiento del ciudadano que hace que no se aplique la búsqueda correspondiente de la información. Muy bien, seguimos hablando de los ciudadanos y lo que tienen que resolver, lo que tiene que ver la oportunidad que se tiene, y además también pues la participación, que es muy importante, ¿no? Pero si te parece bien, antes vamos a nuestro muy gustado espacio. A nosotros aquí nos gustan mucho los libros, vamos a los contextos. El Instituto Electoral del Estado de México tiene entre sus fines el de promover los valores de la cultura política y democrática. Es el caso de las obras que el Instituto edita a lo largo del año como parte de esas actividades, y en esta ocasión les quiero presentar este libro que se llama Democracia y Reformas Políticas en México y América Latina, coordinado por Igor Vivero Ávila. Este texto tiene la característica de que incorpora un conjunto de artículos de investigación que nos permiten dar un vistazo mucho más profundo a los aspectos más específicos de la democracia y las elecciones en América Latina. Por ejemplo, entre sus capítulos podemos encontrar los actores o las instituciones en la consolidación democrática, calidad de la democracia y retos de la política en América Latina, la reforma político-electoral en América Latina, 1978-2007, evolución, situación actual, tendencias y efectos. ¿Estará en riesgo la democracia en América Latina y el Caribe? Las implicaciones del crecimiento de la izquierda y el resurgimiento del populismo. Separación, fusión de poderes y propósito en los regímenes presidenciales de América Latina. El bicameralismo en América Latina. Repensando el presidencialismo coalicional en Brasil. Consecuencias intencionales e involuntarias de la reforma electoral, 6 lecciones de Chile. No todo lo que brilla es oro, funcionamiento institucional y electoral de Chile. Bicameralismo subnacional, el caso argentino en perspectiva comparada. Una revisión de las consecuencias políticas de las primarias, un estudio sobre las elecciones de gobernador en Argentina, el nacimiento de 2 izquierdas latinoamericanas, sistema de partidos en Bolivia, Ecuador y Perú, polarización y cultura política en El Salvador, la reforma del Estado, avances, retrocesos y omisiones en la reforma electoral de 2007, la transición democrática y el nuevo civismo, dinero y política, la otra reforma, y participación y ciudadanía en la Ciudad de México. Estos artículos, estas piezas de investigación son fundamentales, como ustedes pueden ver, para comprender diversos aspectos de la política electoral a lo largo de América Latina y comprender la forma en que la democracia se ha venido construyendo y consolidando en los diversos países. Para todos aquellos o aquellas ciudadanas que quieran tener una copia de este texto, pueden acudir a las instalaciones del Centro de Formación y Documentación Electoral en el Instituto Electoral del Estado de México para obtener una copia de manera gratuita o hacer uso de los distintos servicios que presta el Instituto a la ciudadanía. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM
Celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Ellos sacan muchos gastos públicos y en realidad son gastos fantasmas, ¿no? Porque es su obligación, como servidores públicos es su obligación, pero no lo hacen desafortunadamente. Porque así estamos enterados del presupuesto a dónde se va. Para que sepamos quién nos gobierna, así como nosotros les facilitamos nuestro voto, que ellos también nos respondan. Pues porque tenemos derecho de saberlo, ¿no? Es eso, o sea, saber en qué se gasta todo. Porque actualmente ya hay muchísima corrupción, ya no nos rinden cuentas, ya todo lo hacen pues a como creen conveniente, entonces creo que sí es necesario que haya una transparencia. Pues para que el pueblo sepa en qué se invierten los recursos, ¿no? Y para ver qué nos estamos robando, dijo uno. Pues lo han comentado nuestros amigos a quienes les pedimos su opinión acerca de la transparencia y por qué es tan importante. Y bueno, también antes de irnos a la pausa, Hilda, te decía sobre lo importante, lo fundamental que es contar con una ciudadanía activa y participativa. Sí, en ese sentido creo que es importante señalar la necesidad de que el ciudadano cada vez más cobre conciencia de lo que él puede y debe hacer. Él tiene el derecho de solicitar la información, él tiene que hacerlo, tiene que exigirle al gobierno, ¿no es así?, a todas las instituciones gubernamentales que le informen y le den lo que él quiere conocer, lo que él quiere saber. Esto yo lo señalo y lo subrayo en el sentido en que el ciudadano cada vez más tiene que actuar y tiene que participar para hacer posible un ejercicio democrático. ¿Por qué? Porque justamente aquel ciudadano que participa, que pregunta, que busca, que averigua, aquel que se informa, es aquel que después puede hacer otros pasos que también son importantes y están muy vinculados con la transparencia, que es justamente el pedir cuentas, el pedir al gobierno que le rinda cuentas y exigirle. Uno de los entrevistados decía, bueno, la rendición de cuentas. Es muy importante que se distinga que la transparencia no es lo mismo que la rendición de cuentas, ¿no, Hilda? Tú has escrito sobre el tema. Sí, exactamente. En realidad la transparencia sí tiene que ver con ese, digamos, ese requisito fundamental de informar. Pero la rendición de cuentas va más allá, o sea, no solamente se contenta con la información, sino que va un pasito más allá, que es el exigir. El exigir que le den cuentas de lo que están haciendo con su dinero, por supuesto, y además con toda la documentación que se maneja, ¿no es así?, dentro de las instituciones. Y además, justamente, este rendir cuentas implica una vigilancia, un control de qué es lo que se está haciendo con aquello que nos pertenece.
¿Qué ganamos? ¿Cómo cambia nuestra calidad de la democracia? ¿Cómo cambia la calidad de gobernantes que tenemos? ¿Cómo es la gobernanza si estamos al pendiente, si asumimos nuestro compromiso de ser, si me permites la expresión, vigilantes? Yo creo que podríamos decir que es excelente, que sería excelente si fuera así. Necesariamente debemos de crecer y de aprender cada vez más al respecto, porque en realidad todavía no lo desarrollamos y no lo hacemos con aquella, digamos, dedicación con que lo deberíamos de hacer. Pero yo pienso que un gobierno en el cual la rendición de cuentas, la transparencia estuviera presente, donde hubiera control, donde hubiera vigilancia de lo que se hace y de por qué se lo hace, eso implicaría realmente un crecimiento en la ciudadanía. Es fácil obtener la información. Hemos visto algunas páginas que son muy accesibles, ya platicamos un poco antes, por ejemplo, de la página del Instituto Electoral del Estado de México, que se está renovando siempre, que tiene información constantemente especializada y alguna información sobre las actividades que pudiera parecer a lo mejor no tan importante, pero que es relevante. ¿Qué pasa con otros organismos? ¿Qué pasa con otras instituciones? La persona que nos está viendo en alguna comunidad del Estado de México que dice, bueno, yo sí quiero tener información, pero ¿qué tan difícil o qué tan fácil es? Bien, en ese aspecto hay que decir que es fácil en algunas instituciones y en algunos rubros, y a veces es difícil conseguir información actualizada en otros rubros. Por ejemplo, me ha sucedido de querer acceder a ciertas páginas de alguna institución gubernamental en la cual, por ejemplo, todo lo que hace a su conformación como institución, como grupo social, en sus integrantes, en fin, currículum de cada una, todo ello está claramente incorporado a su página. Pero cuando uno llega, por ejemplo, al rubro gastos, entonces la última información que hay es de 2012. Por ejemplo, o de 2011, por ejemplo. Entonces, hay rubros en los cuales a veces la información no está actualizada. Entonces, depende la institución y depende también, como digo, los distintos rubros que uno busca de información y de acuerdo a ello será lo que uno va a poder acceder. Ahora, de todos modos, hay que decir que si esa información no está en la página de la institución, nosotros tenemos el derecho de solicitarlo a través de una solicitud de información, en fin, haciendo el procedimiento correspondiente, ¿no es así?, a través del Infoem, por ejemplo, en el caso del Estado, a través del IFAI en el caso federal, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los rubros que tú sí consideras deben ser reservados? Porque también hay información que se restringe. Hay dos tipos de información que se reservan, digamos. Una información que se le llama información reservada y otra información que se le llama información confidencial. La información reservada es aquella que se guarda por un cierto periodo de años de tiempo y que no se hace pública, por ejemplo, porque afecta la seguridad nacional, la seguridad pública, afecta el funcionamiento de ciertas instituciones, la defensa nacional, en fin, hay distintos motivos por los cuales se reserva esa información por un tiempo determinado. Pasado ese tiempo, si esa información ya no afecta, no es así, de ningún modo a las instituciones, entonces se la da a conocer. En cambio, no así con la información confidencial, que tiene que ver con los datos personales, o sea, los nombres, dirección, edad, estado civil, situación laboral de la persona, preferencias sexuales, religiosas, en fin, todos ellos son datos personales que son confidenciales, o sea que no deben de ser públicos.
Muy bien. ¿Qué dirías tú, Hilda, refiriéndote al tema de México, transparencia de la información, rendición de cuentas, acceso a la información? ¿Vamos por buen camino? Yo creo que sí. Yo creo que no es fácil. Eso sí creo que es importante aclararlo. No es, o sea, el ejercicio de la transparencia y de la rendición de cuentas no es un proceso que sea fácilmente realizable. Es algo que requiere tiempo, requiere dedicación, requiere una actitud por parte de las personas, un compromiso con la sociedad por parte, es decir, del servidor público, del funcionario, quien tiene que aprender a que todo aquello que él está manejando dentro de la institución es información pública, entonces él se lo debe al ciudadano. No es de ellos. Exactamente, no es de ellos, es del ciudadano. Entonces, en ese aspecto yo creo que es todo un aprendizaje que se está realizando. Por supuesto, hay personas que están más preparadas, otras que no lo están tanto, pero eso no implica que no puedan, ¿no es así?, ejercer este derecho, y creo que en México se está creciendo. Se está aprendiendo a realizar esta actividad y a exigir. Poco a poco se está aprendiendo a exigir. Hilda, ha sido un gusto poder platicar contigo esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Y gracias también a usted que nos ha acompañado para iniciar bien la semana, por supuesto, platicando de estos temas importantes entre todos. Les deseo que pasen muy buena noche y que la pasen muy, muy bien.